Mi tumba en Remolino 2, porque en ese pueblo de Calle Arenosa, desde niño en mi burro, con media docena de campesinos, salíamos a las 2 de la mañana hasta llegar a Los Bijaos, una rosa que quedaba a 6 horas. Y cuando llovía se atracaban los burros, se atrancaban y los campesinos mojados con sus cargas y cuando veníamos de regreso con arroyos atracados, vi todo su sufrimiento y por eso siempre los quiso hasta llegar a mirar al líder Julio Bornacelli, que se paraba en la asociación de campesinos los domingos a hablar con su camisa roja y Bueno, de tal manera que allá transcurrió el libro mío, Pueblo sin Perro, donde muere el último policía ya viejo y cansado y pelea con los bandidos. Bueno, ese está en México, el hispanoamericano. Si no, lo botaron a la basura. Pero yo lo que quiero decir es que de esa Barranquilla, cuando gritaban los españoles, gritaban: acábenlos y destruyanlos, porque por haberse rebelado contra el rey, ese es un castigo de Dios, que no quede ni uno vivo. Pero sin embargo, Barranquilla no fue la primera barranca. La primera barranca estaba en Malambo. Allá cuando en 1552, por medio de la Real Cédula de la Corona, concede a los aborígenes el permiso a la boga por el río, siempre que fuera en su provecho, con el fin de que desde aquí, desde la barranca de Malambo, remando hasta el Tolima Honda, 200 leguas, río arriba, en un viaje que duraba 6 meses, y con todo eso los indios tenían que pagar algo que se llamó la encomienda, tenían que pagar tributo en oro y en especies a estos señores, a los que decían que por rebelarse contra el rey Dios los castigaba, y por eso pagaban de su propio oro a esta gente para que los pusieran a remar. De tal manera que esta barranca de 1562 fue la barranca de Malambo. Luego la de Barranquilla. La de Barranquilla, cuando ellos penetran por Boca de Ceniza, y la bravura del río los quería destruir sus naves, y entonces gritaron: sálvanos, Virgen de la Magdala. Y ahí nace el nombre de Magdalena, río Magdalena, para allá, para España. Y ellos llegan y atracan en alguna ciénaga y encuentran un poco de canoa, que era donde los indios comercializaban sus mercancías. Las comercializaban con los de la otra ribera, que eran los del Magdalena. Entonces estos indios tenían ese atracadero ahí, que podría ser, sin duda, el caño de Loyama. Así que es de nuestra historia. Y por eso aquí aparece una palabra que se llama el adoctrinamiento de los indios, que es lo que hoy en día estudian en las iglesias y le llaman catequesis. Esa catequización es la adoctrinación de los indios, porque la encomienda era un don que tenían que pagar un clan o tribu, que era obligada a pagarle a un español, que era mandado, lo fijaban los oficiales de la corona española. Por eso es que en 1626 la hacienda de San Nicolás fue hecha puerto de embarque. Nació así una nueva barranca, ahí donde se formó Barranquilla. Comercializaban los aborígenes de la otra orilla del Magdalena y los del Atlántico en trueques, y que los españoles, al penetrar por Boca de Ceniza, encontraron un atracadero de canoa. Pero ya existía la barranca de Malambo. Esta barranca, que también se llamaban pañoles, eran resguardo de la corona, y allí debían llevar los indígenas oro, especies, y por tal manera y de tal forma creció el comercio por Boca de Ceniza. Surgió el contrabando y el tráfico de gente clandestina extranjera que rodeaban las tierras de Guaymaral, que era una hacienda de un señor llamado Pedro Barro. Este Pedro Barro es prácticamente en esa hacienda donde nace la barranca. Por eso es que en 1562
1662 nació la primera barranca en Malambo y la segunda es la aquí de San Nicolás, en la hacienda de este señor Pedro Barro. Por eso nosotros vemos como las mujeres, las indias, eran las que cuidaban los caballos, le llamaban caballar, el ganado vacuno y los cerdos. Ese era el trabajo duro que le tocaban a las pobres indias. Hoy en pleno siglo XXI, cuando de pronto encuentro aquí entre mis libros algunos escritos de mi diario suelto, encuentro que en vivo vi cuando ardían las Torres Gemelas en Estados Unidos bajo el ataque del terrorismo organizado de Tratados Norte. Se reunió la OTAN para coordinar ataques contra el terrorismo. Israel y Palestina hacen un trueque de paz para apoyar a Estados Unidos. Esto está aquí en mi diario. En mi diario lo escribí el día que se cayeron las Torres Gemelas, todo lo que hablaban los noticieros. Irak dice, cuando era presidente Saddam Hussein, Estados Unidos debe aprender del sufrimiento de nuestro pueblo. Estados Unidos también es el terrorista más grande del mundo. La tragedia nos recordó la bomba atómica contra el Japón el 6 de agosto de 1946. Bush convoca reunión de Estado y de Congreso. Bush visita el Pentágono. Países apoyan a Estados Unidos, etcétera y etcétera. Todo eso lo escribí en mi diario el día que sucedió cuando Bin Laden mandó a destruir las Torres Gemelas. Entonces las noticias y los pronunciamientos de las grandes líderes mundiales de las naciones, tanto espirituales como mandatarios de Estado, se pronuncian repudiando tales actos que atentaban contra los derechos humanos. La rápida acción de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos se hacen ver, decomisan, allanan, detienen a sospechosos, pero aún así el terrorismo, y al transcurrir los días, no cesó. Los psicólogos y psiquiatras no encuentran detener ni controlar la xenofobia contra los orientales, ni calmar el dolor de los americanos. Bin Laden fue entrenado por la CIA para pelear contra el ejército ruso, a quien Bin Laden expulsó de Afganistán, de entonces huésped de honor. Hoy en día, Estados Unidos, este multimillonario, es ingeniero químico, vencedor del Ejército Rojo de Japón, destructor ya de algunas tropas americanas navales, atentados contra Kenia en África y contra